Oraciones unimembres y oraciones bimembres. Las unimembres son las que no se pueden dividir en sujeto y predicado y las bimembres son las que sí se pueden dividir en sujeto y predicado. Repasamos un poquito sobre oraciones. Dentro de un discurso, un texto o un párrafo, la oración o enunciado es la unidad que expresa en un sentido completo la idea. La oración está compuesta básicamente por el sujeto y el predicado. Comienzan con letra mayúscula y terminan con un punto. Aquí vamos a elegir la respuesta correcta. Las oraciones comienzan con punto, comilla o letra mayúscula. Comienzan con letra mayúscula. Las oraciones terminan con un punto, 3 puntos o una coma. Terminan con un punto. Bien. Entonces, las partes de la oración serán sujeto y predicado. La parte de la oración que expresa de quién se habla se llama sujeto. Por ejemplo, el niño va a la escuela. El niño es de quien se habla, entonces ese es el sujeto. El predicado es la parte de la oración que se relaciona con lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, Andrés y Juan visitaron el museo. Visitaron el museo sería el predicado. Otro ejemplo. Mi hermano juega a la pelota. ¿De quién se habla en esta oración? Se habla de mi hermano. Entonces este sería el sujeto. ¿Qué se dice de mi hermano? Se dice que juega a la pelota. Esta parte de la oración cumple con la función del predicado. Aquí vamos a indicar el sujeto en las siguientes oraciones. Algo para tener en cuenta. El sujeto no siempre está al comienzo de la oración. Puede estar en el centro o puede estar al final de la oración. Tenemos la primera oración. La muñeca camina y brinca. ¿Quién camina y brinca? La muñeca. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Brinca, juega o la muñeca? Y de quién se habla es de la muñeca. Entonces, la muñeca sería el sujeto. El sujeto siempre va a contener al sustantivo. El sustantivo puede ser propio o común y también puede ser un pronombre. Puede ser ella camina y brinca, ¿sí? Y eso lo vamos a aprender enseguida. Ahora, a la cabaña entraron los niños. ¿Quiénes entraron a la cabaña? Los niños. Entonces, los niños sería el sujeto. Más oraciones. Las hormigas viven en sociedad. ¿Quiénes viven en sociedad? Las hormigas. Entonces, las hormigas sería el sujeto. Ahí podemos observar que hormigas es el sustantivo común, al que llamaremos enseguida núcleo. La tía trajo un regalo. ¿Quién trajo un regalo? La tía. Entonces observamos ahí que la tía es el sujeto y tía es el sustantivo común al que llamaremos núcleo. Ahora vamos a indicar el predicado de las siguientes oraciones. El fuego y las cenizas se extendieron muy pronto. ¿El fuego y las cenizas o se extendieron muy pronto? El fuego y la ceniza, ya tengo identificado que es el sujeto, entonces el predicado comenzaría desde el verbo se extendieron muy pronto. Ese sería el predicado. Los sábados y los domingos voy al teatro. ¿Voy al teatro o los sábados y los domingos voy al teatro? A partir del verbo me puedo dar cuenta que comienza el predicado. Aquí tenemos más oraciones para identificar el predicado. La ciudad es bien antigua. ¿Quién es bien antigua? La ciudad. De quien se habla es la ciudad. ¿Y cómo es? Es bien antigua. Entonces, a partir del verbo comienza el predicado. El rayo incendió el árbol. ¿Quién incendió el árbol? El rayo. Entonces, ¿de quién estamos hablando ahí? Del rayo. Entonces, ¿qué hizo? Incendió el árbol. A partir del verbo comienza el predicado. Entonces, clasificación de las oraciones según si tienen verbo o no. Se clasifican en unimembres y bimembres. Bimembres son todas las oraciones que hemos estado observando, la que tienen sujeto y predicado. Por ejemplo, los niños cantaban. Podemos ver quiénes cantaban himnos. Los niños. Entonces, los niños sujeto cantaban predicado. María va a la playa. María sujeto va a la playa predicado. David venció a Goliat. ¿Quién venció a Goliat? David sujeto venció a Goliat predicado. Juan quiere ir a la iglesia. ¿Quién quiere ir a la iglesia? Juan. Juan sujeto quiere ir a la iglesia predicado. Muy bien. Entonces, las oraciones unimembres
Son grupos de palabras que poseen un significado y que nos quiere transmitir una información. Generalmente se construyen sin verbo, ¿sí? Se le denominan unimembre justamente porque está formada por un solo miembro, es decir, por el sujeto, ¿sí? Podemos encontrarlas en las fórmulas de cortesía como saludos o decir hola, buenos días, buenas noches, muchas gracias, por favor. Algo para tener en cuenta, las oraciones unimembres en general se construyen sin verbo, pero también lo podemos encontrar con verbos referidos a fenómenos meteorológicos, como por ejemplo, llueve y hace frío, son oraciones unimembres. Aquí vamos a señalar las unimembres. Las flores aroman el jardín. Puedo observar que aroman el jardín, ¿quiénes? Las flores, sujeto y predicado. Entonces, esta no tiene, no es unimembre. Llueve mucho, lo que estuvimos repasando. Muy bien, llueve mucho. Tiene un verbo que pertenece a un fenómeno meteorológico, entonces es una oración unimembre. ¿Qué risa me da? Hay que ponerle la tilde. ¿Qué risa me da? Es una expresión. También es oración unimembre, ya que no cuenta con predicado. El agricultor tiene una finca grande. Aquí puedo observar que el agricultor es el sujeto, tiene una finca grande, predicado, entonces no es unimembre. Los niños juegan en el parque, también tiene sujeto y predicado. Por lo tanto, llueve mucho y qué risa me da son oraciones unimembre. Aquí vamos a señalar las bimembres. María y Juan van para la playa. ¿Quiénes van para la playa? María y Juan. Entonces, sujeto y predicado, oración bimembre. Pedro quiere bailar. ¿Quién quiere bailar? Pedro, sujeto y predicado, oración bimembre. José es un niño muy inteligente. ¿Quién es un niño muy inteligente? José. Sujeto y predicado, oración bimembre. Relampaguea. ¿Tenemos predicado? No. Entonces, unimembre. Yamisel es linda. ¿Quién es linda? Yamisel, sujeto y predicado, es oración bimembre. Bien, acá vamos a elegir la opción correcta. Es la parte de la oración que expresa lo que se dice del sujeto, ¿sí? En lo que se dice del sujeto va a estar el verbo, ¿dentro de qué? Dentro del predicado. Es la parte de la oración que te dice de quién se habla en la oración. ¿De quién se habla? ¿Del sujeto, del predicado o del verbo? Se habla del sujeto. Bien. Aquí vamos a estar atentos a lo que nos pide. Las oraciones que solo tienen predicado son bimembres o unimembres. Si solo tienen predicado, van a tener sí o sí sujeto. Va a ser un sujeto que se va a ver o uno que no se va a ver, como vamos a aprender enseguida. Entonces, si tiene predicado, tiene sujeto, entonces es bimembre. Y las oraciones que tienen sujeto y predicado también son bimembre. Aquí tenemos el niño juega al tenis. Cuando aprendamos a analizar las oraciones, lo primero que vamos a hacer es encerrar la oración en corchete. Y vamos a ver, ¿quién juega al tenis? El niño. Entonces, el niño sería el sujeto. Niño es el sustantivo común al que llamaremos núcleo del sujeto. Y juega al tenis sería el predicado. Juega sería la acción, el verbo. A ese verbo le vamos a denominar el núcleo verbal del predicado. Y esta oración que se divide en sujeto y predicado es una oración bimembre. Bien, aquí tenemos otra oración. La niña pequeña. La niña pequeña. ¿Podemos observar que tenemos un verbo? No, no tenemos. Entonces, es solo sujeto. Pequeña es verbo, no, es adjetivo calificativo. ¿Cuál sería el sujeto aquí? La niña pequeña. Y el núcleo, ¿cuál sería el sustantivo? Niña. Entonces al sustantivo común le colocamos núcleo del sujeto. Y es oración unimembre y la encerramos con los corchetes. Bien. Entonces,
Vamos a hacer un pequeño resumen de lo aprendido. Una oración es un conjunto de palabras que tiene un sentido por sí misma y transmite un mensaje. Comienza con mayúscula y termina con un punto. Generalmente las oraciones están formadas por dos partes o miembros llamados sujeto y predicado. Por eso se dice que son bimembres, ¿sí? Y las oraciones que no pueden dividirse en sujeto y predicado se llaman oraciones unimembres. En algunas oraciones se habla de un sujeto, pero no aparece en la oración. Aunque no aparezca, la oración es bimembre y al sujeto se lo llama sujeto tácito. Los tipos de sujeto. Existe sujeto expreso, es el sujeto que se encuentra visible en la oración. Por ejemplo, los niños juegan. Yo ahí al sujeto lo veo, ¿sí? Entonces, a ese tipo de sujeto se le denomina sujeto expreso. Y aquí está el predicado. El sujeto tácito, ¿cuál es? Es el sujeto que no se encuentra visible, que no lo veo en la oración, sino que se debe deducir. Por ejemplo, juegan en el parque. ¿Quiénes juegan en el parque? Ellos. Utilizó un pronombre, porque no sé quiénes están jugando. A eso se le denomina sujeto tácito, porque no veo el sujeto, pero lo tiene, porque hay un verbo, hay alguien que está realizando la acción, ¿sí? Bien, ahora tenemos tipos de sujeto simple y luego vamos a ver el compuesto. Cuando en la oración aprendemos aquí el sujeto, cuando encontramos en el sujeto un núcleo solamente. Por ejemplo, tenemos los niños juegan en el parque. ¿Quiénes juegan en el parque? Los niños. Entonces, los niños sería el sujeto expreso porque lo veo, ¿sí? Encierro la oración con corchete. Lo veo, es expreso porque es un sujeto que lo estoy viendo. Es simple porque solo tiene un núcleo, un sustantivo, ¿sí? Y juegan en el parque sería el predicado. Bien, ahora está el sujeto compuesto. Es cuando en el sujeto aparecen más de un núcleo. Por ejemplo, los niños y las niñas juegan en el parque. Entonces, aquí encerramos con un corchete y tenemos sujeto y predicado. Entonces, oración bimembre. Y decimos, los niños y las niñas. Tengo dos núcleos perdón. Son dos sustantivos, ¿sí? Juegan en el parque es el predicado. Entonces aquí le colocamos sujeto, expreso porque los puedo ver a los sujetos y compuesto porque es más de un núcleo, más de un sustantivo, ¿sí? Bien. Tipos de predicado. En el predicado sucede lo mismo. Cuando yo en la oración observo solo un verbo, va a ser predicado verbal simple, ¿sí? Aquí tenemos, encerramos con corchetes, colocamos oración bimembre porque observo que hay sujeto y hay predicado. Este sujeto, si lo analizo, es sujeto expreso simple porque tengo un solo núcleo. Y aquí tengo un núcleo verbal, juegan en el parque. Es predicado verbal simple porque solo tiene un verbo. Bien. Y cuando tiene más de un verbo, se le denomina predicado verbal compuesto. Entonces, analizamos la oración, encierro con corchete, oración bimembre, sujeto, expreso simple porque tiene un solo núcleo, juegan núcleo verbal y bailan núcleo verbal. Entonces, tengo dos verbos. Entonces, es predicado verbal compuesto. Aquí observamos la siguiente oración. El canillita anuncia las noticias. ¿Quién anuncia las noticias? El canillita. Canillita sería el núcleo del sujeto. Anuncia sería el núcleo verbal del predicado. Y si observamos, el sujeto tiene un solo núcleo. Entonces, sujeto expreso porque lo veo, simple. Anuncia las noticias, solo tiene un verbo, es predicado verbal simple, ¿sí? Bien. Aquí
Observen esta oración. Es verde y muy hermosa. Es verde, es verbo, ¿sí? Ahí tengo el núcleo verbal. Es verde y muy hermosa. ¿Quién? Por la imagen observo que es la planta, pero no se dice, no se la nombra. Es decir, que yo al sujeto no lo veo, pero está. Alguien es verde y muy hermosa. Entonces digo ella. Entonces ponemos aquí sujeto tácito, ella, y el pronombre personal, ¿sí? Bien, a este tipo de oración también es oración bimembre porque tiene sujeto tácito, no se ve, y es oración bimembre, ¿sí? Tiene sujeto y predicado. Este predicado tiene solo un verbo, entonces predicado verbal simple. Bueno, aquí terminamos, chicos. Vamos a estar repasando todo esto en estas semanas. Les mando un besito grande. Chau, chau.